Había estado viviendo con nosotros durante casi un año. El hijo de mi esposo de un matrimonio anterior. Cuando se mudó, lo traté como a cualquier invitado adulto. Respetuoso pero distante. Era educado. La mayoría de las veces era reservado y siempre me llamaba por mi nombre. No había nada de la tensión incómoda que esperaba. Era maduro para su edad. Acababa de terminar la universidad y trabajaba a tiempo parcial. Al principio no le presté mucha atención más allá de las cortesías habituales, pero algo cambió. Después de unos meses empecé a notar pequeños detalles. La forma en que sus ojos se detenían cuando entraba en una habitación, la sutil vacilación en su voz cuando le hacía preguntas casuales. Una vez lo sorprendí observándome desde la cocina mientras doblaba la ropa en la sala. Su mirada no era abiertamente inapropiada, pero sí intensa, demasiado intensa. Debería haberlo abordado, pero no lo hice. Lo ignoré. O tal vez, en el fondo, no quería hacerlo. Entonces ocurrió el incidente. Era temprano una mañana. Me desperté inquieto y fui a la... Pasé por delante del baño. La puerta estaba entreabierta. No quise mirar, pero mis ojos captaron el reflejo en el espejo. Él estaba allí solo, con la mano entre las piernas. Mi nombre se escapó de sus labios. No me vio. Me alejé en silencio. Mi corazón latía con fuerza como si hubiera hecho algo malo. No pude quitarme la imagen por el resto del día. Los siguientes días no pude mirarlo sin recordar ese momento. Me repetía a mí misma que lo olvidara, pero no pude. Sus ojos parecían hablar, ahora audazmente conscientes. Era como si la barrera de respeto que ambos manteníamos se hubiera diluido y ambos lo supiéramos. Mi esposo estaba de viaje de negocios esa semana. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado cargada. Una noche, al pasar por su habitación, lo oí llamarme. Solo una pregunta casual sobre la cena, pero la forma en que dijo mi nombre tenía algo oculto, como un desafío. Le respondí, pero no entré. Fue al quinto día cuando el aire finalmente se quebró. Estaba doblando la ropa de nuevo y él entró en la habitación. Se sentó demasiado cerca. Me dije a mí misma que me levantara para moverme, pero no lo hice. Tomó una de mis camisas y comentó que olía a mí. Me reí, pero mi voz era más débil de lo habitual. Inclinó su tono, cuidadoso pero audaz. ¿Piensas en esa mañana? Me preguntó. Me quedé paralizada. No respondí, pero no lo detuve cuando su mano rozó la mía. Todo sobre... Se sentía mal, pero no me moví y él sabía que no lo haría. Pasó un momento antes de que algo realmente sucediera, pero la línea se había cruzado. Ambos lo sabíamos. Esa noche no podía dormir. Miré al techo, la culpa se agitaba. Pero había algo más, también, una emoción que me odiaba por sentir. La verdad era innegable ahora. Algo peligroso había comenzado y yo no había hecho nada para detenerlo. Peor aún, no estaba segura de querer. Bueno, al día siguiente todo se sentía diferente. Él no me evitaba. De hecho, actuaba con más confianza, más deliberada. Noté cómo se quedaba más tiempo en espacios compartidos, cómo sus ojos se encontraban con los míos sin dudarlo. No era coqueteo, era algo más pesado, una osadía tácita. Debería haber... Restablecí límites, pero en cambio me vi arrastrada a su ritmo, probando los límites de a poco. Cuando pasó junto a mí en el pasillo, nuestros brazos se rozaron y ninguno de los dos se apartó. Ese tipo de cercanía empezó a ocurrir con más frecuencia y nunca por accidente. Esa noche, mi esposo llamó para decirme que había extendido su viaje unos días más. Se me encogió el estómago. No quería admitir por qué esa noticia me emocionó. Sentí que estaba al borde de algo irreversible. Esa noche me serví una copa de vino después de cenar. Él se sentó en la sala de estar frente a mí, pero no muy lejos. Hablamos casualmente, el trabajo escolar, cosas sin importancia, pero la forma en que me miraba no era casual en absoluto.
Sus palabras eran normales, pero su cuerpo hablaba diferente. Reconocí esa atracción. Recordé lo que significaba ser deseada de esa manera, y había pasado mucho tiempo desde que lo sentí. Me preguntó qué pensaba sobre la edad. Fingí no entender la pregunta, no presionó, pero su mirada permaneció fija en mí y no aparté la mirada. No detuve el silencio que siguió. Se instaló entre nosotros, denso y atrevido. Finalmente me levanté y dije que me iba a la cama, pero aún así me moví. Más despacio de lo necesario, estaba esperando algo, una invitación, una señal, tal vez un límite que quería que traspasara. Cuando apagué las luces, aún podía sentir sus ojos en mí. A la tarde siguiente me encontró de nuevo en la lavandería. Empezaba a parecer que el espacio neutral ya no existía entre nosotros. Cerró la puerta tras él. No pregunté por qué, solo me quedé allí esperando. Se acercó sosteniendo uno de mis vestidos. Dijo que me quedaba bien y añadió que me veía mejor sin él. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que deberían. Se me secó la boca. Le dije que era inapropiado, pero mi voz carecía de convicción. No me tocó, pero tampoco se fue. La habitación parecía encogerse a nuestro alrededor. Finalmente dio un paso atrás y se fue sin decir una palabra más. Me quedé allí un buen rato, vestida con la mano, con el corazón acelerado, me estaba desmoronando. Sabía que estaba cruzando los límites. No pude deshacerme de él. Y aún así no hice nada para detenerlo. Esa noche soñé con él. No solo física, sino emocionalmente. Su presencia, su intensidad, llenaba el espacio que mi matrimonio no había tocado en mucho tiempo. Cuando desperté, sentí vergüenza, pero debajo, un anhelo, una necesidad. Algo dentro de mí había despertado y se negaba a volver a dormir. La tensión solo creció en los días siguientes. Técnicamente, nada había sucedido, pero todo había cambiado. Ambos llevábamos algo entre nosotros que ninguno de los dos nombró. No era ingenua, sabía a dónde se dirigía esto. Pero una parte de mí, contra toda moral que alguna vez había sostenido, quería que sucediera. Quería ser elegida, vista, deseada, de una manera que parecía imposible dentro de los roles que se suponía que debíamos desempeñar. Ya no estaba segura de quién era, pero sabía en qué me estaba convirtiendo. Sucedió en una tranquila tarde de domingo. El aire entre nosotros se había enfriado, demasiado denso, demasiado cargado para ignorarlo. Llevábamos días dándonos vueltas, intercambiando miradas que decían más que las palabras. Esta vez no hubo interrupciones ni distracciones, solo nosotros dos y el silencio que se había vuelto más denso con cada día que pasaba. Había llegado a un punto en el que fingir no solo era difícil, era agotador. Estaba cansada de negar la atracción, cansada de contenerme. Así que cuando se acercó, no lo detuve. Sus palabras fueron cautelosas, como si estuviera tanteando el terreno una última vez. Me preguntó si alguna vez me sentía sola. No respondí directamente, pero no necesitaba una. Mis ojos me delataron. Cuando rozó ligeramente mi brazo con sus dedos, no me inmuté. Cuando se inclinó, no me moví. Todo en mí sabía que este era el momento, el que nunca podría retirar. Me dije a mí misma que me fuera, que lo apagara. Pero no lo hice, no quería, y entonces se acabó. La línea ya no estaba difuminada, se hizo añicos. Los minutos posteriores fueron de silencio, sin disculpas, sin vergüenza, solo un extraño silencio suspendido. Me miró no con culpa, sino con algo más profundo, como si entendiera la gravedad de lo que acababa de suceder. Me senté allí, intentando calmar mi respiración, mi mente acelerada por el peso de lo que había permitido. Pero en lugar de arrepentirme, me sentí viva. Eso me aterrorizó más que nada. Había cometido una traición no solo a mi esposo, sino a mí misma, a todo lo que creía ser. Y, sin embargo, no se podía negar la verdad de ese momento.
Lo evité por el resto del día, no porque estuviera enojada, sino porque no confiaba en mí misma. Necesitaba pensar, pero pensar no me traía claridad. Cada parte lógica de mí gritaba que estaba mal, que tenía que parar. Sin embargo, mi cuerpo lo recordaba todo. La forma en que me miraba me conmovía como si yo fuera alguien a quien él había deseado durante más tiempo del que creía. Y lo peor era que lo había deseado con la misma intensidad. Sabía que esto pasaría en el momento en que no me alejé semanas atrás. Él no presionó, me dio espacio, actuó como si nada hubiera cambiado, pero sí, cada mirada entre nosotros ahora llevaba el recuerdo de lo que habíamos hecho. Lo repasaba en mi mente una y otra vez, como si necesitara convencerme de que era real. Mi culpa no llegó con toda su fuerza de inmediato. Se fue filtrando lentamente, tomando forma en las horas de tranquilidad. Pensé en mi esposo, confiando, inconsciente, a lo lejos. Pensé en los votos que hice, las promesas que rompí sin dudarlo, pero no dejé de pensar en su hijo. Sabía que esto no podía continuar. Un momento ya lo había reescrito todo. Podría haber no futuro en esto, solo destrucción. Pero ese conocimiento no borró el deseo, no hizo que los sentimientos desaparecieran. Había cruzado el punto de no retorno, y ahora tenía que decidir si intentaría deshacer el daño o caer más profundamente en él. Cada segundo que esperaba hacía más difícil esa decisión. La verdad era que no me sentía una víctima. Me sentía como una mujer que había encontrado algo que ni siquiera sabía que había perdido. Algo a lo que no estaba lista para renunciar. Los días siguientes fueron más tranquilos, pero no pacíficos. Hablamos menos, nos movíamos con cuidado uno al otro, pero el silencio entre nosotros decía todo lo que podía sentir. Su presencia antes de que entrara en una habitación. Era hiperconsciente de cada momento que compartíamos, sin importar cuán breve fuera. Pero la realidad me alcanzaba rápidamente. Mi esposo regresaba y no tenía idea de cómo enfrentarlo. Me dije a mí misma que terminaría con esto, que no fingiría nada. Nunca pasó, pero en el fondo sabía que fingir sería imposible. Había cambiado y no había vuelto a ser quien era antes. Cuando llegó a casa no notó nada. Estaba fuera. Me besó, preguntó por la casa, le agradeció a su hijo por mantener las cosas en orden. Cumplí bien mi papel. Sonrió. Charla informal, la calidez habitual. Pero mi estómago se revolvía cada vez que tenía que mentir. Los observé a los dos.